Es momento de resumir el capítulo 1 de la temporada 2 de The Last of Us, serie la cual es una adaptación del segundo videojuego de esta franquicia, que en el caso de la primera temporada trató sobre el brote de un hongo llamado Cordyceps que dejó apocalíptico al mundo, desastre el cual provocó muchas pérdidas humanas, como es el caso de la hija de nuestro protagonista Joel llamada Sarah, quien durante su duelo vagó sin rumbo y sin encontrarle sentido a la vida hasta que se encontró en su camino con una mocosa llamada Ellie, quien era la última esperanza de la humanidad ya que al ser inmune a la infección, los médicos de un grupo revolucionario llamado las Luciérnagas le pidieron experimentar con ella para a través de su ADN intentar crear una cura. El problema es que Joel le agarró tanto cariño a la escuincla, en gran parte porque le recordaba a su hija Sarah, que de último momento asesinó al Dr. Jerry para impedir que le extirpara el cerebro, pero mintiéndole a él y diciendo que el Doc se arrepintió de experimentar con ella, ya que lo había hecho con otros voluntarios en el pasado y como no tuvo éxito decidió que no valía la pena quitarle la vida a ella. ¡No te mentí! ¡Lo hiciste! ¡No! ¡Hice un deseo con fundamentos! El capítulo 1 empieza con la hija del Dr. Jerry llamada Abby jurando venganza por el asesinato de su papá, quien gracias a testigos tiene una descripción perfecta de Joel, así que le pide a sus amigos Owen, Nora y Manny que cuando lo encuentren lo maten lentamente para hacerlo sufrir, pero como de momento no tienen armamento ni recursos para ir en su búsqueda, se proponen hacer una primera parada en Seattle ya que ahí les puede dar refugio un tal Isaac, y de ahí damos un salto a 5 años después, específicamente al condado de Jackson, donde Ellie, totalmente separada de Joel debido a que ya se enteró de su gran mentira, ahora dedica su tiempo a entrenar artes marciales con su amigo Jesse y aprender a disparar con francotirador con ayuda del hermano de Joel, Tommy, mientras que Joel por su parte usa sus dotes de reparador para mantener todos los servicios del condado al margen, entre ellos arreglar la tubería debido a que por culpa de un montón de ramas el condado está teniendo problemas de agua, detalle el cual será muy importante para más adelante, así que no lo olviden. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Luego, una vez que Joel sale después de un día duro en el trabajo, asiste a su terapia con la psicóloga Gail, quien lo trata como un desgraciado por 3 razones. La primera porque cómo es posible que mientras el mundo se va a la burger él esté traumado de que su hija adoptiva de 19 años no lo salude por las mañanas. Luego la segunda porque lleva 5 terapias consecutivas sin decirle la razón exacta de por qué Ellie lo odia. Y la tercera porque él en el pasado asesinó a su esposo Eugene y jamás podrá perdonárselo. No especifican exactamente cómo, pero dan a entender que se infectó y a Joel no le quedó de otra más que volarle los sesos antes de que se convirtiera en zombie. ¡Arañas! 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 Solo que por más que a Joel se le salen las de cocodrilo, aún así le es imposible confesar el asesinato del Dr. Jerry y que le mintió a Ellie acerca de ello. Y de ahí nos vamos con un grupo de exploración comandado por Ellie y Dina, quien es su mejor amiga y exnovia de Jesse con quien de vez en cuando remoja el churro, equipo el cual se encuentra en su camino con un pequeño grupo de infectados que se dieron hasta con la silla con un oso. La cuestión es que como ni siquiera el oso fue rival para los infelices, a nuestras protas no les queda de otra más que desenfundar sus armas para adentrarse a un supermercado en búsqueda de ellos, solo que al darse cuenta de que ya evolucionaron de fase, específicamente a la fase número 3 llamados clickers, se ven forzadas a guardar sus armas y más bien desenfundar sus cuchillos, ya que al este tipo de zombies ser ciegos la mejor estrategia contra ellos es el sigilo, pero como a su vez son más fuertes que un recién infectado, Ellie toma la delantera ya que al ser inmune a la infección no tiene miedo de ser rasguñada por ellos. Yo soy de barrio. Y también soy... No, de repente... Los cimientos del lugar están tan tirados al catre que mientras Ellie festejaba la victoria cae al piso de abajo de donde no hay escapatoria, así que mientras Dina busca una escalera para ayudarla a subir, empieza a escuchar ruidos extraños a su alrededor como si la estuvieran cazando, ruidos los cuales resultan ser de una stalker, o sea la segunda fase de la infección, quien usa la poca inteligencia que le queda para atacar a Ellie de espaldas, estrategia la cual le funciona perfecto para meterle tremendo mordidón cual si fuera un sándwich, pero eso no quita el hecho de que se lleva un plomazo que la manda directito al infierno. El problema es que como Joel y Tommy son los únicos que saben que Ellie es inmune a la infección, se ve forzada a esconder la herida de Dina, pero a quienes sí les revelan inmediatamente la actitud de la stalker es a los altos mandos del condado de Jackson, ya que jamás habían visto que un infectado diera ni la más mínima señal de inteligencia. No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. Estrategia la cual es tomada a la ligera por los altos mandos ya que solo faltan 4 horas para celebrar Año Nuevo, y de ahí nos vamos
vamos con Ellie, quien usa su cuchillo para borrar la evidencia de la mordida haciéndose una herida todavía más grande, y luego recibe la visita de Joel para preguntarle si está lista para la fiesta de celebración, a lo cual la escuincla le responde que no le esté rompiendo las pelotas y se vaya a la burger, pero Joel no se rinde en su intento de que lo perdone y le promete que reemplazará las cuerdas oxidadas de su guitarra por unas nuevas, y de ahí nos vamos al pachangón de Año Nuevo 2029, donde al final resulta que Ellie sí aceptó asistir, pero no de muy buena gana que digamos, y peor aún cuando ve a Dina echándose un bailongo con un pibe, por lo que no le queda de otra más que observarla a lo lejos de forma celosa al igual que Jesse, uno repito que porque es su exnovio, y la otra porque a lo largo del episodio ha mostrado atracción hacia ella, que justamente es uno de los detalles más polémicos por el que muchos jugadores odiaron el segundo videojuego, y vaya que esta serie no será la excepción, ya que al Ellie decirle a Jesse que debería volver con Dina, este le responde que es imposible dando a entender que la belleza ya le confesó que es lesbiana, y para buena suerte de Ellie, Dina da el primer paso invitándola a bailar muy de cerca, baile el cual poco a poco empieza a ponerse más cachondo, lo cual pone incómodos a varios rabo verdes a su alrededor, pero se ponen todavía más incómodos cuando esta se mete en tremendo becerro, tanto que hasta este ruco les reclama que están en una fiesta familiar como para estar de exhibicionistas, y por último las insulta diciéndoles que están más volteadas que una tortilla, comentario el cual enfurece a Ellie y está a punto de romperle el hocico, pero en eso, ¡pum! Al igual que en el videojuego, Joel sale en su rescate y le enseña al anciano quién manda, defensa la cual no es para nada bien recibida por la mocosa, ya que incluso le recrimina que no necesita de su puta ayuda, ni siquiera se compadece de él cuando más tarde ve que cumplió su promesa de arreglar las cuerdas de su guitarra. Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. Episodio el cual termina revelando que los problemas de la tubería son debido a que el hongo Cordyceps se está extendiendo a través de ella, por lo que este podría ser el fin del condado de Jackson, pero si creen que ahí acabaron los problemas para nuestros protas, unos cuantos kilómetros a lo lejos vemos a Abby y a sus panas observando la fiesta de celebración de Año Nuevo, lo cual significa que ya encontraron a Joel, pero esperen. ¿Qué? ¿Me espero a qué? Una vez terminados los créditos, HBO incluyó un tráiler de todo lo que veremos en esta temporada, entre ello el grupo de Abby dándose cuenta que el condado está muy bien protegido y no tendrán nada fácil sacar a Joel de ahí para metérsela por el sisirisco, pero para ello contarán con la ayuda del tal Isaac, líder de un grupo paramilitar llamado Frente de Liberación de Washington, quienes a su vez tienen como enemigos a una secta primitiva llamada Serafitas, quienes tienen la creencia de que el hongo Cordyceps fue un castigo de Dios hacia la humanidad por sus pecados, y por último vemos que efectivamente el condado sufrirá un ataque de una horda de infectados, que más que ser infectados parece tremendo ejército. Este será el fin de Wakanda. Y será el fin más noble escrito. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Axel Ramsés, Santiago Cuello, Luis Yares, Marisela Reyes, Azafel, Jorge Mendoza, Millo Minset, que dice: yo soy Team Cuevana. ¡Cerdo! Y Gonzalo Rosé, que dice: Killer, salúdame o si no Deadpool te hará respirar por la frente. Si no quieres empezar a respirar por la puta frente, te sugiero que lo reconsideres. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, a la duro, y nos vemos. Próxima.